¿Qué cambio nos trajo realmente el 2025? ¿Te has sentado a pensar eso? Vamos a empezar un nuevo año, un nuevo ciclo, y te has sentado a pensar qué sucedió en este 2025, porque lo que no se cambia está destinado a repetirse. Entonces, debes empezar a pensar qué realmente cambió en este 2025, qué transformaciones viviste, qué dejaste atrás, qué se acabó, que no puede y no debe seguir siendo parte de tu vida para el año que comienza, para que tengas realmente un inicio, no un reinicio, un inicio. Pero cuando tú reinicias, pues estás tomando cosas que ya no necesitas. Vamos a iniciar, pero con una nueva perspectiva. Pero para eso, pues hay que hacer el proceso del 2025 para saber qué realmente sucedió y qué se cambió. Entonces, ya que estamos pues en este proceso de cerrar este año, la pregunta es válida y pues cabe la oportunidad de que no la hagamos. Durante años, videntes como Baba Vanga, como Nostradamus, como Parravicini, hablaron de grandes cambios para este periodo de la humanidad, porque ellos no se referían exactamente a un año como tal. Ellos no hablaban 2025, 2026. En algunas partes sí, pero en general no, especialmente para este periodo. Ellos hablaban simplemente de grandes cambios en un periodo de tiempo. Hablaron de transformaciones profundas a nivel social y político, especialmente en Europa. También hablaron de cambios importantes a nivel global con respecto a la economía. Hablaron de desastres naturales, esto sí es en general, casi todos los años hablamos de desastres naturales. Y también hablaron de un desarrollo tecnológico que alteraría por completo la vida de la humanidad. Y esa parte es muy interesante y quiero que sigan con eso en su mente porque vamos a hablar de esa parte y esa parte les va a abrir otra perspectiva de cómo estamos entendiendo los avances tecnológicos. Más allá de creer o no en profecías, lo interesante de hoy es que vamos a mirar el 2025 en retrospectiva, porque hay muchas de estas narrativas que se pueden llegar a sentir visibles, palpables y hasta evidentes. Bueno, entonces, si observamos el 2025 en perspectiva, podemos darnos cuenta que el 2025 pues realmente no fue un año aislado, es parte de un proceso que se ha venido llevando a cabo desde algunos años hacia acá. Fue el cierre del comienzo de un ciclo que se dio en el 2017. En el 2017 iniciamos el ciclo que estamos cerrando este año. Un año que ya nos anunciaba que venían muchas transformaciones importantes y que desde ese momento hasta el día de hoy eh, ha traído muchos cambios a nivel mundial. Han traído crisis, ha traído ajustes, ha traído rupturas, reconfiguraciones. Además que estos cambios no solamente se dieron a nivel mundial, sino también a nivel individual. Y sí, podemos decir que el ciclo anterior también trajo las mismas características. Total, es normal, debe suceder, pero nos vamos a enfocar en las de este particular ciclo y en este año, para que tú entiendas cómo se inicia el próximo año. Entonces, eh, por eso hay preguntas que yo quiero que te hagas, preguntas que yo me hago, como por ejemplo, ¿qué cambio viste que se dio en tu vida este año? ¿Qué cambió? ¿Qué se terminó? ¿Qué se quedó atrás? ¿Qué ya no siguió más en tu vida? ¿Qué cosas nuevas has traído a tu vida y cómo eso te ha favorecido o no? ¿Realmente este año ha sido favorable para ti? ¿Lo que has hecho ha sido constructivo para ti? Esas son preguntas que te debes estar haciendo porque estamos cerrando un ciclo. Y ese ciclo de introspección es lo que te va a lanzar al inicio que vamos a tener. Entonces, ¿cómo estás cerrando este año? ¿Estás cerrando con un balance positivo? ¿Hiciste cosas que te favorecieron a ti, que fueron buenas, productivas, que fueron positivas para tu entorno y para los tuyos? Esas son las preguntas que te debes estar haciendo. ¿Qué se cerró? ¿Qué dejó de encajar? Que ya definitivamente dices, esto no suena conmigo, esto ya, o sea, porque esa es una energía del 25, del 2025. Es esa energía de que esto ya no va más, ya no conecto con esto no se me hace mío, no siento que esto me pertenezca. ¿Y qué crees que va a empezar en el 2026? Entonces vas a profetizar tu 2026, vas a empezar a analizar cómo tú vas a querer que se inicie tu 2026. Así como el 2017 fue un año uno, pues el año que se inicia, el 2026 también lo será. Pero ningún comienzo puede llevarse a cabo si no hay un cierre previo. Hay que limpiar la casa para poder entrar los muebles nuevos. Entonces, este 2025 fue precisamente eso, un cierre.
Muchas de las transformaciones que se hicieron este año fueron exclusivas del 2025 por la energía que traía, por cómo se desarrollaba. Entonces, estos son procesos que aunque vienen desarrollándose hace muchos años o algunos años atrás, este es el momento en que ya terminaban, cerraban. Y eso era imposible de negar, porque en alguna manera muchos sintieron que este año era como que no puede, esto ya no es sostenible. Esto de mi vida no es sostenible y necesito cambiarlo, cerrarlo, dejarlo, acabarlo. Entonces, uno de los primeros grandes cambios que Nostradamus y Baba Vanga mencionaron fue el impacto social y económico que se presentó en Europa. Y yo creo que todos hemos visto claramente cómo la narrativa y las políticas migratorias se han endurecido en varios países europeos. Ah, esto pues como respuesta a problemas que ya se venían gestando de décadas atrás. Esto no es nuevo. Lo interesante aquí es que si bien es cierto, Baba Vanga y Nostradamus lo profetizaron, ahora vemos que esto estaba también ya estadísticamente pronosticado. Estos pronósticos se hicieron desde el 2008. Estadistas, expertos en migración y políticas migratorias analizaron estos procesos europeos y lo dijeron. Y ahora lo estamos viendo aquí, en vivo y en directo. Entonces, más allá de que Nostradamus de Bababanda no lo hubieran dicho, desde el 2008 lo estaban diciendo. Qué coincidencia que se ajusta justo antes de que viniera el 2017. Y el 2017 todos estos cambios se apresuraron y se aceleraron muchísimo más a nivel migratorio. Y de aquí estamos cerrando un ciclo que bien es cierto, se produjo bueno o malo, ya no era sostenible o no sigue siendo sostenible y un grupo quiere cambiarlo, bien o mal. Recordemos que estos cambios que se dan no necesariamente tienen que ser buenos o malos, simplemente son cambios que se dan, que son necesarios y que el colectivo o que la humanidad los pide. Ahora, estos cambios no solamente están impactando a Europa, también hay consecuencias a nivel americano. En Estados Unidos, todos estamos viendo en las noticias cómo eso está impactando a los migrantes que están en este momento en Estados Unidos, ¿sí? Y es porque todo está conectado. O sea, nada está como que, lo que me pasa a mí aquí no le pasa al de allá. O sea, yo puedo aquí hacer lo que me da la gana a mí, que al de al frente no le va a afectar. Y eso es mentira. Las primeras personas afectadas con lo que tú hagas son las tuyas, las que están cerquita, las que son de tu línea consanguínea. Esas son las primeras que se afectan con lo que tú hagas o dejes de hacer. A veces pensamos que no hacer significa que no hay consecuencias y no. No hacer también trae consecuencias. Cuando tú necesitas hacer y no haces, también hay consecuencias. No solo para ti, sino para aquellos para los que te rodean. Entonces eso también hace parte del proceso de generar conciencia. Bien, entonces recordemos que todo se sincroniza, todo hace como una ola de impacto. Y los movimientos de una región, pues inevitablemente repercuten en otras regiones. Bueno, ahora bien, desde la numerología, el 2025 está marcado por ser un año universal número 9. Y el 9 pues representa un fin de ciclo, el final de un proceso, la culminación de una etapa. Es un año de revelaciones, de finales, de depuración, de limpieza, de confrontación con aquello que ya no se puede sostener. ¿Acaso se nos olvida el caso de Puff Daddy? ¿Qué más revelación que eso? ¿Qué más revelación también que los archivos Epstein? Esas son cosas que se dieron en este 2020. No es exclusivo del 2025, pero son muchas cosas que sí se van a dar en este momento en Estados Unidos. Lo mismo que está sucediendo en este momento con Charlie Kirk, después de su lamentable proceso, lo que pasó con él, que no puedo decir acá. Todo lo que está viniendo, este proceso de depuración y de revelación de cosas, cosas que se terminan, ciclos que se cierran, ciclos que se terminan, situaciones que ya no van más. Gústenos o no nos guste, hagamos parte o no hagamos parte. Esto no tiene nada que ver ni con ideología ni con idiosincrasia. Es simplemente lo que él marca el universo. Es así de simple. Todo está completamente magistrado de alguna manera, ¿sí? Codificado de alguna forma. ¿Tenemos libre albedrío y control? Eso es otro tema. Pero que hay cosas que están codificadas definitivamente para que nos afecte a todos, sí.
Por eso es que el proceso tiene que ser muy individual para que tú puedas recolectar lo que tú necesitas hacer. Eso es lo que tenemos que estar haciendo este 2025, haber analizado todo este proceso, todos estos 9 años y darnos cuenta qué dejé de hacer, qué hice de más, qué no hice bien, qué hice súper bien y que debería de estar recogiendo frutos ahora o van a recoger los frutos en adelante. Esas son todas las preguntas que se deberían estar haciendo, formulando al finalizar este ciclo. Entonces, de una forma u otra, todos hemos experimentado este año como un periodo intenso. Para algunos fue liberador, para algunos definitivamente fue, oh, gracias por todas las revelaciones, gracias por todo lo que aprendí, gracias por todo lo que sé ahora, gracias por todo, o sea, de verdad, es como que, como cuando Eureka, así se siente. Para otros fue bastante confuso, sigue siendo confuso, doloroso e inclusive sin sentido. Es como que, o todo eso combinado. Han pasado por momentos en que entiendo ahora esto, ahora no lo comprendo, o ahora es que esto no tiene sentido, esto carece de lógica, esto es absurdo. Yo creo que todos hemos vivido en algún proceso este 2025 un poquito de todo eso. Y eso es parte del proceso del 2025 de introspección. ¿Sí? Ahora bien, el segundo gran punto que estos videntes anunciaron fue la transición del sistema económico. Todos de alguna manera mencionaron ese cambio dentro de la economía. Y es que hoy, en este momento que estamos cerrando el 2025, podemos ver cómo aquello que empezó en el 2020 finalmente entra en vigencia. Y yo sé que muchos dicen, uy, 2020, y hablamos del 20, de lo que pasó grandemente, pero es que en el 2020 se dictaron políticas a nivel económico. Mientras todos vivíamos una etapa de caos, se dictaron formas políticas para afectar la economía o para transformar la economía. Y hoy esas políticas entran en vigencia. ¿Para qué? Porque este cambio se tiene que ver efectivo, total, completo. Estamos hablando de la implementación del estándar ISO 222. Y este marca un cambio estructural de la forma en que el sistema financiero global se va a comunicar. Una nueva regla, una nueva manera de organizar el dinero, una nueva manera de mover el dinero, una nueva manera de centralizar el dinero. Esto no significa que vaya a haber un colapso, pero sí ha habido un caos y muchas personas lo han experimentado a nivel de sus finanzas, a nivel de la manera en cómo mueven el dinero, en la manera en que la misma bolsa de valores, por ejemplo, la dinámica de la bolsa de valores es loca en este momento y mucha gente lo ha experimentado. Entonces, este proceso se ha sentido con bastante incertidumbre, las tasas de interés a nivel de, no solamente de un solo país, pero en general, ha sido loco, o sea, la gente realmente se siente con incertidumbre de lo que va a pasar y eso fue parte de lo que pronosticaron. Pero si tenemos en cuenta lo que nos habían dicho en el 2020, pues no nos deberíamos de estar sorprendiendo demasiado, ya nos lo habían dicho, ¿no? Si Nostradamus y Baba Vanga nos lo dijeron, y en el 2022 nos dijeron, hey, por cierto, acuérdense que esto viene, ¿no? Como para que lo recuerden. Y hoy lo tenemos aquí y ya inició, lo que nos dijeron ya inició. Bueno, a esto también le debemos de sumar los desastres naturales, porque pues que Nostradamus siempre menciona desastres naturales en todos los periodos y en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, terremotos, inundaciones, fenómenos climáticos extremos, y esto ya, de nuevo, no es algo anormal, pero yo podría decir que este año parecían un poco más intensos, tal vez un poco más frecuentes, y a veces de pronto muchas personas fueron como más conscientes de estos fenómenos, o sea, como que estuvieron más alerta o fueron más conscientes, o sea, como que se daban cuenta de que estaba pasando más frecuentemente de lo que probablemente pensábamos que podía pasar. Vamos a dejar un poco de lado todas estas cosas, porque yo creo que el cambio más determinante del 2025 para cerrar este ciclo fue el desarrollo tecnológico y en especial el avance de la inteligencia artificial. Y es que si bien es cierto, la inteligencia artificial viene desarrollándose hace años atrás, yo creo que este año fue el año cuando se hizo evidente en todas las casas de las personas.
No era que no existiera en el 24 o en el 23, no, no, no. Pero yo creo que este año fue real de que llegó a las casas de las personas, hasta la persona que está más en la montaña allá y solamente baja una vez al mes al pueblo, hasta esa persona ya sabe qué es la inteligencia artificial. O sea, se hizo evidente para todo el mundo a nivel colectivo, todo el mundo. Y todas las áreas de nuestras vidas ahora están más impactadas que nunca por inteligencia artificial, más que antes. Es una Hoy realidad. Prácticamente todo está atravesado e integrado con inteligencia artificial. El trabajo, la educación, la creatividad, la comunicación, la economía, más que cualquier otra. Por eso venimos con esta nueva implementación de este proceso financiero. Entonces, esto nos lleva de alguna manera a preguntarnos lo siguiente. Por eso les decía que pusieran mucha atención a la parte de los avances tecnológicos, porque aquí es donde viene este proceso de introspección y de cambio. Durante mucho tiempo, el ser humano estuvo ligado a producir, a memorizar, a trabajar, a ejecutar. Y la inteligencia artificial, de alguna manera, ha venido a quitarnos esa ilusión. Entonces, ya resulta que nosotros no somos lo que hacemos, sino que somos algo diferente. Y la pregunta es, entonces, ¿qué somos? Si yo no soy lo que yo hago, entonces, ¿quién soy yo? Y venimos entonces con la pregunta existencial que siempre se ha hecho a través de toda la existencia del ser humano. ¿Quién soy y qué vine a hacer acá? Y yo creo que este 2025, a raíz de la integración de la inteligencia artificial en todos los niveles de nuestras vidas, es cuando esa pregunta crea más validez que nunca. Es cuando esa pregunta toma más sentido que nunca. Y no es coincidencia porque no existen las coincidencias, que además de eso nos estemos sincronizando, pasando de una era de Piscis a una era de Acuario. Y los que entienden sabemos que la era de Acuario está caracterizada porque por definitivamente pensar acerca de quiénes somos, es conciencia, es reevaluar nuestros valores, es conectar con nuestra emoción, pero no como Piscis, desde sentir, de lo profundo, de lo que me duele, sino con conciencia, con lógica, con pensar. Y adicional a eso, con tecnología, porque los avances tecnológicos se dan con Acuario. Acuario es de innovación. Entonces vamos a estar viviendo una innovación total. Por eso este proceso del 2025 y de este ciclo era tan importante porque había que cerrar, sanar, cerrar Piscis. Y a ver, no es que el 1 de enero ya empezamos. No, esto no se da así. Es un proceso de cierre, después es un proceso de apertura. Hay que entender eso. Pero sí tienes que tener claro unas cosas. Estábamos cerrando un proceso emocional, que es el proceso de Piscis. Conectar con mis emociones, conectar con lo que yo siento. Porque cuando yo siento, entonces entiendo quién soy yo. Me voy conociendo por dentro. Soy honesto conmigo mismo. Me percibo como lo que realmente soy. Y al percibirme como lo que realmente soy, entonces puedo comprender más al que está al otro lado de la acera. Ser más empático de cómo se deben hacer las cosas. Y no frío y calculador. Esa es la parte que venimos a cambiar ahorita en el 2026. Entonces, tal vez ser humano no significa algo distinto. Significa es eso, sentir, discernir, crear, pero desde el sentido. Cuando yo conecto mi propósito con lo que hago. Entonces, no todos pueden ser médicos, pero el médico le encuentra sentido a lo que hace y aporta desde ahí. Eso es a lo que nos invita este cambio, este proceso y esta nueva dinámica que vamos a empezar a vivir, que estamos empezando a vivir, ¿sí? Hay que integrar lo que es la conciencia, la emoción, la ética, los valores, la presencia, una nueva forma de percibirnos, no desde lo que somos en cuanto a lo que hacemos, sino de lo que somos, como vibramos, como somos realmente internamente como seres humanos. Entonces, la inteligencia artificial realmente no nos va a reemplazar, pero sí nos desnuda y nos obliga a redefinir
definir nuestra identidad mucho más allá de la función. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué es lo que pasa entonces ahora? Este 2025, mira que energéticamente, sin predicciones o todo sincronizado de alguna manera, nos lleva a mirarnos hacia adentro. Nos envía a finalizar, a depurar, a realmente entrar en ese proceso de despertar de conciencia y a vernos realmente como somos, a cuestionar qué papel jugamos realmente dentro de este experimento que llamamos Tierra. ¿Sí? Estos cambios externos realmente no vinieron para castigarnos, sino para depurarnos, porque en realidad nada nuevo se puede sostener si no se ha limpiado primero. Por eso es que en cualquier ente espiritual, psicológico, lo primero que te llaman es hacer introspección. Inclusive, en el plano, por ejemplo, si tú eres un ingeniero, te llama, venga, siéntese a mirar ese proyecto, analice ese proyecto. Eso es un proceso de introspección. Tienes que analizar qué de ese proyecto vale la pena. Igual pasa con los procesos de nivel espirituales, igual con los procesos psicológicos. Hay que hacer un proceso de introspección para poder generar cambio. Y eso era lo que este 2025 nos invitaba a hacer. ¿Qué de lo que tengo me sostiene? Y qué definitivamente no. Porque tiene que terminarse, porque tiene que acabarse, porque tiene que depurarse. Entonces, a nivel colectivo, este 2025 significó confrontar sistemas económicos, estructuras políticas, modelos de trabajo y narrativas sociales. El 2025 tal vez no fue un año de expansión muy alegre, pero sí fue un año de depuración. Un año con confrontarnos con lo que ya no puede continuar, con esquemas que ya no dan más, con creencias limitantes, con dogmas, con patrones generacionales. Por eso es que este año que empieza y este nuevo ciclo que empieza va a depurar tantas personas que por años vienen hablando del despertar de conciencia. Hasta esas personas van a estar siendo afectadas. ¿Y por qué? Porque lo que han aprendido por muchísimos años y lo que han creído que es el despertar de conciencia o lo que ellos piensan que se debe integrar cuando se hace el despertar de conciencia, les va a caer en, o sea, va a ser un choque. Lo que yo creí, lo que yo aprendí, lo que llevo por décadas aprendiendo, ya no sirve, ya no es. La historia cambió. Y si bien es cierto, eso sí ha sido apertura para muchos cambios en este momento, ya eso no se sostiene. No es lo que sirve para esta nueva etapa que estamos iniciando. Va a ser, ha sido un caos para muchas personas y va a ser un caos para muchas personas. Entonces la evolución realmente lo que va a suceder es que va a venir después, porque primero teníamos que soltar. ¿Sí? Entonces, muchas personas que se están preguntando, o bien sea porque me están escuchando, o porque ya saben esto y se preguntan ahora, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no puedan sostener el cambio? ¿Qué va a pasar con esas personas que no hicieron introspección, que no cambiaron, que siguen apegados? Bueno, lo primero que quiero decirte es, no te ocupes de los demás, ocúpate de ti. Empieza primero en ti, ¿sí? De tu crecimiento, de elevar tu conciencia, de tu conocimiento, de tu proceso. Ocúpate primero de ti. Pasa de ser el observador a observarte a ti mismo. Ahora voltea. Ahora tú te debes observar a ti mismo, como dice Jacobo Greenberg. Cuando ya tú estás en un proceso de despertar, yo diría un poco más profundo, ya dejas de observar y te vuelves tu propio observador. Porque eso te permite conectar realmente con quién tú eres. Y empiezas a indagar en esa pregunta, ¿y entonces a qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién realmente yo soy? Todas estas preguntas te las empiezas a hacer cuando tú dejas de ser un observador a ser un observador de ti mismo. Ahora, no todos van a poder sostener el cambio al mismo ritmo. Obviamente que no. ¿Por qué? Pues porque no todos cuentan con las mismas herramientas y además de eso, porque pues no todos están listos para cuestionar su realidad. Una de las partes más difíciles del ser humano es confrontarse a sí mismo, darse cuenta dónde fallé, dónde cometí el error. Y si pudiera devolver el tiempo, ¿qué haría para hacerlo diferente? Y si lo puedo hacer diferente, ¿cómo lo puedo hacer diferente ahora? ¿Puedo reparar lo que hice? Ay, no tiene reparo, porque no lo puedo reparar. Hay cosas que no se pueden reparar, hay cosas que ya no se pueden reparar. Perfecto.
no la puedo reparar. No lo puedo reparar, pero puedo hacer algo ahora, de aquí en adelante, para que eso no vuelva a suceder o para que eso no siga siendo tan profundo, tan horrible, tan feo como fue. Eso es lo que se tiene que estar preguntando a mucha gente, porque hay cosas que no vas a poder reparar. Esa es la realidad. Pero el hecho de que no las puedas reparar no significa que tú sigas cometiendo el mismo error. Y ese es tu cambio y tu proceso. Por eso es que yo digo que no todos están listos para cuestionar su realidad, porque tendemos a culpar afuera y no hacer el proceso interno, hacia adentro. El cambio no viene de afuera, el cambio viene de adentro. Cuando tú decides hacer esa transformación, ese cambio. El resto puede no cambiar, pero tú debes de cambiar y tomar decisiones para que lo que está afuera no te afecte, no te impacte, no te llane. Eso es lo que debes de hacer. Por eso es que este 2025 invitaba a tantos cortes, finales, cierres, y va más, y va no solamente al nivel así metafórico, divino, cierras y te sientas y haces una, no, cierras no solamente con una meditación, no solamente poniéndole un papelito, cierro y quemo, no, cierras es cerrar, cierras la puerta, no permites que eso más vuelva a ser parte de tu vida. De nada te ganas hacer un papelito y quemarlo, hacer una meditación y soltarlo si no lo estás haciendo en el plano físico. Hay coherencia y esa es una de las leyes universales. Coherencia. Debe existir coherencia. Cuando no hay coherencia, eso no sirve. Nosotros no estamos desconectados. Esto no es que el plano espiritual vive en un lado y el plano terrenal vive en el otro. No, estamos conectados. El plano espiritual sí está conectado con el plano terrenal. Como es arriba, es abajo. Es otra ley universal. Pero tú estás conectado arriba y estás conectado abajo. Entonces tienes que aterrizar lo que está abajo, lo que está arriba, para que funcione. Si no, no funciona. Lo demás son cuentos, son cuentos. Yo, sinceramente te lo digo, son cuentos. Es absurdo pensar que yo te diga una cosa que no es. Por muchos pensamientos positivos que tú tengas, si tú no tienes un cambio, no existe. Y que eso quiere decir que eso sea fácil, no, eso no es fácil. Eso no es una situación fácil, es una decisión. Y esa decisión a veces repercute duro, pero te trae otras cosas positivas. El hecho de que estas personas no puedan sostener el cambio no significa que simplemente sean, las debas de dejar de un lado o no tengan valor o hacerlas menos de alguna manera. No, 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 no. Simplemente se encuentran en un proceso diferente, ¿sí? Ellos están en un proceso diferente y tú no intervienes con esos procesos. Cuando a ti el universo te va a hacer intervenir en un proceso, el universo te lo trae. Y además, es como como este dicho que dice, el que necesita ayuda la busca y la encuentra. Pero tú no te lanzas a salvar a nadie que no quiere buscar ayuda. Por eso es que es muy importante siempre estar viendo el comportamiento. Tiene que ser coherente lo que tú dices con lo que tú haces. Eso es lo que trae coherencia y ahí tú ves la diferencia. Ahí es donde tú ves la diferencia. Por eso te digo, no te ocupes de los que no lo quieren hacer. Lo harán en su momento cuando les corresponda. Tú ocúpate de lo tuyo. Algunas de estas personas van a entrar en mucha negación, en enojo, en apego externo a lo conocido. Volvemos a lo mismo, el confort. Y volvemos a esta situación que yo les decía. ¿Por qué? Porque es que para muchas de estas personas el vacío es profundo. Entonces, como yo tengo tanto vacío, yo me apego a lo conocido y no lo voy a soltar. Yo no hago un cambio, yo no suelto, yo tengo la razón. Es más, lo defiendo a capa y espada y me enojo, me pongo bravo, hago lo que sea con tal de sostener eso que aunque sea una mentira, lo quiero como una verdad. Porque tener que enfrentarme a la realidad cuesta. Verme interiormente y ver lo que yo soy cuesta. Ver la oscuridad cuesta. Ver mi sombra cuesta. Cuesta un montón. Cuesta un montón. Y enfrentarse a eso, muchas personas prefieren seguir pegadas ahí. Muchas de estas personas desarrollan adicciones y esa es la razón por la cual desarrollan adicciones. Porque es la única manera que pueden sostener la sombra.
y la sombra se alimenta de la adicción y ellos se alimentan y entonces se vuelve un ciclo que no abandona. Y la adicción no es necesariamente a sustancias. Tú puedes ser adicto al trabajo, tú puedes ser adicto a las redes sociales, tú puedes ser adicto a la fama, tú puedes ser adicto a que te van a glorien todo el tiempo, puedes ser adicto a un entorno y no te sales del entorno porque te parece caótico. Si yo no estoy en ese entorno, yo soy nadie. Que de hecho, esa es una de las características de una persona que está en un proceso de conciencia o de introspección. La soledad, no, no, la soledad es nuestra mejor amiga. Añoramos poder estar en soledad, porque el conocimiento que tú adquieres cuando estás en soledad es increíble. Esos procesos y esos espacios de soledad son maravillosos. Tú entras a lo más profundo, tú te empiezas a cuestionar cosas y empiezas a ver la verdad y la realidad de muchas cosas. Y eso es algo que el que está en un proceso de conciencia no le tiene miedo, le gusta, lo disfruta. Mientras que el que no soporta. Se verá. Es más, solo no significa estar sentado en un sofá en tu casa viendo una televisión. Solo no significa estar sentado escuchando música. Solo no significa estar sentado en las redes sociales. Eso no es solo. Eso no significa, no, pero es que yo sí paso tiempo solo. No, eso no es estar solo. Tú estás solo, pero estás distraído con otras cosas para no enfrentarte a tu real soledad. Y eso es lo que marca la diferencia entre una persona que está haciendo camino de conciencia y otro que no. Por eso es que aquí es donde se viene una de las preguntas más importantes y con esta parte yo voy a cerrar. Y es que ¿cuál es la diferencia realmente entre el despertar espiritual y el colapso psicológico? Y eso tiene que ver con lo que les estaba comentando. Eso tiene que ver con lo que les acabo de decir, de la persona que está haciendo despertar versus la que no está haciendo despertar. Porque esta es una de las partes más claves de comprender realmente lo que ocurrió en el 2025, tanto lo que nos profetizaron como lo que energéticamente se nos marcó. Noto que el plano astrológico, que estaba súper integrado con todo lo que pasó, todo lo que se dio y lo que viene, nos marcaron la ruta total, así, por aquí es. Pero cada cual lo va a ver a su tiempo y cuando lo tenga que ver. Entre más pronto, yo digo así, que esto no es una camisa de fuerza, tú puedas ver ese proceso, más libre te vas a sentir. Entonces, esta es una de las claves para comprender lo que realmente ocurrió en el 2025. El despertar espiritual ocurre cuando una persona se cuestiona, lo que yo te decía de Jacobo Greenberg, se observa a sí misma, siente incomodidad, pero busca comprenderla y atraviesa las crisis, pero con conciencia. El colapso psicológico, en cambio, no. El colapso psicológico ocurre cuando las estructuras internas se rompen, no existen herramientas para sostener el vacío y la mente entra en confusión, miedo y negación. Cuando tú no puedes sostenerte, cuando tú no estás en aquello que te produce satisfacción y ya te sientes que no tienes nada, tienes que volver porque eso te llama. Tienes que volver a estar en eso, tienes que volver a estar en eso que te distrae de quién tú eres. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que estás en un caos psicológico, porque no te puedes sostener si no estás en aquello que te produce esa producción de hormonas que te dan la satisfacción, que tú deberías de ser capaz de producirlas. Y esto no tiene nada que ver con ser feliz o no, no tiene nada que ver con eso. El concepto de la felicidad es otra cosa muy diferente. No, es el concepto de sentir plenitud y de sentir satisfacción. No felicidad, una satisfacción y una plenitud en todo contexto. No necesariamente porque estás en aquello que te produce esa energía y esa satisfacción. No, en todo momento. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, externamente ambos procesos pueden verse iguales. ¿Por qué? Porque pues hay ansiedad, hay rupturas, no solamente de relaciones, pero de pensamientos, de dogmas, de creencias. Hay pérdida de sentido, hay crisis existencial. Por eso yo te digo que ambos procesos pueden verse como una noche oscura del alma, pero no es lo mismo.
Una cosa es una noche oscura del alma cuando tú estás teniendo un despertar de conciencia y otra cosa es cuando tú estás en un caos psicológico. Ahí no hay despertar de conciencia. Ahí hay depresión, hay aburrimiento, hay tristeza, hay desazón que se sienten en el despertar de conciencia cuando estás en una noche oscura, pero se atraviesan diferente. Es muy distinto. En el despertar de conciencia tú no pretendes reemplazar lo que tú debes descubrir en tu conciencia con elementos externos. Esa es una característica. Entonces, volvemos a lo mismo. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo se atraviesa. El despertar te ayuda a integrar, mientras que el colapso te fragmenta. Y por eso está siempre vacío. Entonces, el 2025 fue justamente un año donde ambas experiencias coexistieron. Y era necesario para entonces definir quiénes estaban en el proceso, terminando, cerrando el proceso e iniciando, y quienes definitivamente les hace falta todavía más trabajo. Entonces, algunas personas lograron atravesar la crisis con conciencia y otras simplemente se vieron desbordados y el mundo pues dejó de parecerles un poco comprensibles. ¿Y en qué volvieron? Pues volvieron a repetir el mismo ciclo. Por eso van a reiniciar un año, no a iniciar un año. Una cosa es iniciar y otra cosa es reiniciar. Entonces, muchas de esas personas van a reiniciar un ciclo, otras van a iniciar un ciclo. La diferencia está en eso. Quién hizo colapso psicológico y quién hizo despertar espiritual. Entonces, tal vez el 2025 no fue un año de caos, sino el año en que la humanidad fue obligada a mirarse sin anestesia. Pero no fue para castigar, no fue para destruir, sino realmente para revelar. Porque nada nuevo puede nacer si lo viejo no se ha soltado. Y ningún nuevo ciclo puede comenzar si no se cierra el que estamos terminando. Ahora, hay cosas que se tienen que cerrar que fueron muy positivas. Siempre hay un balance positivo, no todo es negativo, pero por eso haces un balance. Entonces, a pesar de que tú vas a iniciar un nuevo ciclo, tú puedes decir, óyeme, pero mira que yo de este ciclo de balance saco esto positivo y creo que esto me sirve como fundamento para este inicio. Entonces, quizás por eso el 2025 se sintió un poco intenso, porque realmente vino a romper ciclos y no realmente para prometer futuro, sino que vino a eso, a cerrar, a cortar, a sellar. Entonces, ahora que iniciamos el 2026, empezamos un nuevo capítulo y la pregunta no es qué va a pasar en este mundo realmente, sino desde qué nivel de conciencia tú vas a vivir lo que viene. Y esa es la pregunta con la que yo quiero que te quedes, ¿sí? Con eso cierro este inicio de esta nueva parte del canal. Y es con qué vas a iniciar tu 2026. Haz tus propias predicciones. Después analizamos las predicciones del 2026, que es el puente energético que se abre, cómo se abre y con qué se nos abre. Pero primero, mira qué tú profetizas para ti en tu 2026. Espero que les haya gustado, dale like, déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video.